Hola, en esta clase vamos a hablar de ciclos biogeoquímicos. Todavía estamos en el corte 2. Y primero vamos a definir qué significa la palabra biogeoquímico. Es un movimiento cíclico de los elementos que forman a los organismos y estos elementos van a circular a través de los seres vivos, la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Y los seres vivos requieren de 30 a 40 elementos, pero digamos que los fundamentales que forman a la materia viva, pues son los que ustedes ya conocen. El dichoso chon, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero además el azufre y el fósforo. Esos, digamos, son los elementos determinantes presentes en la materia viva. Los ciclos biogeoquímicos se clasifican en dos tipos, que son gaseosos y sedimentarios. Los gaseosos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y los sedimentarios son el azufre y el fósforo. Bueno, solo vamos a analizar un gaseoso, que es el del nitrógeno, y un sedimentario, que es el del fósforo. Y primero, pues vamos a analizar cuál es la importancia, y luego vamos a analizar paso por paso de cada uno de ellos. Empezamos con el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno forma a las proteínas y la atmósfera terrestre lo contiene en un 79%. Entonces, si es tan abundante, ¿por qué nosotros no podemos tomar directamente de la atmósfera el nitrógeno? Bueno, pues porque los organismos no lo podemos utilizar en su forma gaseosa. Y los animales lo obtienen al consumir vegetales, los cuales van a fijar el nitrógeno a través de bacterias, que así se les llama, fijadoras del nitrógeno. Y existen 3 tipos de fijación del nitrógeno. La primera de ellas es que se realiza mediante la acción de las bacterias fijadoras de nitrógeno que viven libres en el suelo y que las plantas leguminosas, por ejemplo, lo fijan a través de estas bacterias para elaborar sus proteínas. Digamos que es una simbiosis, es un mutualismo, porque las plantas requieren el nitrógeno para elaborar sus proteínas y las bacterias viven de este nitrógeno. La otra forma de fijación es la atmosférica, que se realiza mediante un proceso físico-químico que se presenta cuando llueve. Los relámpagos convierten el nitrógeno atmosférico en ácido nítrico y este se disuelve en la lluvia y precipita a la tierra, y las plantas lo adquieren al absorber el agua y otros minerales a través de sus raíces. Y la tercera fijación es que las plantas obtienen sus compuestos de nitrógeno a través de digamos que es un proceso de industrialización, pero muy semejante al que se lleva o al que se realiza durante el proceso de cuando llueve, pero aquí es de manera industrial. Entonces, bueno, es otra forma de obtener el nitrógeno. Bueno, ahí estaríamos hablando de acuerdo al esquema del número 1.
Y en la fijación hablaríamos del número 2. Y en el paso 3, digamos que el nitrógeno se produce, o más bien lo contienen los vegetales, y de los vegetales pues se alimentan los animales. En el número 4, los compuestos del nitrógeno regresan al suelo cuando los animales y los vegetales mueren, o bien cuando los animales desechan la urea. Y ahí estaríamos hablando del número 4. Las bacterias y los hongos de la putrefacción van a degradar a los organismos muertos, reduciéndolos a aminoácidos. Y otras bacterias van a modificar estos aminoácidos, dando lugar al amoníaco inorgánico. Y es un proceso que se le llama aminificación. Pasamos al número 5. Ahí hablamos de bacterias de nitritos y nitratos, que son otras bacterias que transforman el amoníaco en nitritos y luego en nitratos. Algunos de estos se van a reabsorber a través de las raíces de los vegetales y otros nitratos se transportan a los ríos y arroyos. Ahí tienen donde dice nitrato una línea punteada, donde dice algunos desperdicios o pérdidas de nitratos hacia los sedimentos profundos de la tierra. Pasamos al número 6, donde dice que la mayor parte de los nitratos se altera por la acción de las bacterias desnitrificantes del suelo y que liberan el nitrógeno en forma gaseosa, con lo cual va a regresar a la atmósfera. Y a este proceso se le llama desnitrificación. Y en el número 7 hablaríamos de que el gas que se origina en los volcanes es rico en nitrógeno. Y de ahí, bueno, hay nuevas cantidades de este elemento que se añaden constantemente a la atmósfera. Y bueno, cuando regresa en forma de gas hacia la atmósfera, pues nuevamente se repite el ciclo. Y esto va a formar un ciclo biogeoquímico gaseoso, que digamos circula mucho más rápido que un sedimentario. Y el sedimentario es el que vamos a ver a continuación, que es el ciclo del fósforo. Bueno, el fósforo, la importancia que tiene como elemento es que se extrae de rocas sedimentarias y es un componente vital en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el ARN, que es el ácido ribonucleico, y el ATP, que es el adenosín trifosfato. Estos tres contienen fósforo y de ahí la importancia. Entonces, pues la importancia es que es necesario para todas las células vivas, porque todas contienen estas tres moléculas. Por lo tanto, si analizamos en el esquema, observamos que el depósito principal de fósforo se localiza en las rocas sedimentarias, que digamos se desgastan por los tres factores interparizantes de los cuales ya hablamos, que puede ser la lluvia, las radiaciones solares y digamos que estos factores van a contribuir también al desgaste de estas rocas sedimentarias. Bueno, además, claro, ¿no? De la lluvia, radiaciones solares, la lluvia desgastan las rocas sedimentarias. Pero también el fósforo, como aquí lo ven en el esquema, se localiza en los huesos. El desgaste de los huesos también proporciona fósforo. Pero también el guano
de las especies marinas. También desprende fósforo. Cuando ya se desgastan estos 3 depósitos, pasamos al número 2, donde dice fósforo disuelto. Las plantas absorben los fosfatos del suelo y los emplean en la elaboración de sus propios tejidos. Entonces, al pasar al número, digamos, 3, dice fósforo disuelto que absorben las raíces de las plantas. Entonces la flecha nos lleva a los vegetales o plantas. En el número 5 están las bacterias, que se les llama bacterias de descomposición, que degradan los tejidos de los vegetales y animales muertos. Las bacterias fosfatizantes intervienen también en estos procesos y retornan los fosfatos al suelo. Y los fosfatos pueden también volver al suelo en los desechos animales. En el número 6 tenemos que la mayor parte del fosfato del suelo se deslava por las aguas superficiales y llega posteriormente al mar. En esta parte de los fosfatos se precipitan en forma de sedimentos marinos poco profundos. Y ya en el número 7, las cantidades pequeñas de fosfatos retornan a la superficie terrestre a través de los peces que se extraen del mar y también de las aves marinas que se alimentan de ellos. Los depósitos de guano cercanos a las costas, por ejemplo, en Perú, están constituidos de excrementos de aves marinas y sin embargo la cantidad de fósforo recuperado de esta manera no equilibra la pérdida que se produce cuando el fósforo llega a la profundidad del mar. Los depósitos que ahí se forman con el tiempo pueden llegar a la superficie terrestre a través de los procesos geológicos y unirse a la reserva principal. Sin embargo, esto tomaría miles de años, por lo que para fines prácticos los fosfatos depositados en las profundidades oceánicas se consideran pérdidas para el ciclo. Ahí hay una línea punteada donde dice pérdida en los sedimentos profundos del mar. El hombre extrae rocas de fosfato e importa pescado y guano para utilizarlos como fertilizantes. En esta forma se va a acelerar el proceso natural que limita generalmente la velocidad del ciclo. Los ciclos sedimentarios son, digamos, más tardados en circular que los gaseosos, porque, bueno, en los gaseosos el nombre lo dice, ¿no? Circulan mucho más rápido en la atmósfera, pero los sedimentarios son más tardados porque las rocas tienen que, digamos, desgastarse al igual que el guano y los huesos, y por eso es más lento. Bueno, hasta aquí terminaríamos esta parte de comunidades cuando hablamos de sus características, de las cadenas, tramas, pirámides, sucesión ecológica y ciclos biogeoquímicos. La siguiente clase analizamos ya lo que es impacto ambiental. Bueno, primero tendríamos que hablar de ecosistemas, luego impacto ambiental y lo que está dentro de este último tema del bloque 2. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.